oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre trabajando en los temas que nos gustan, bueno, que tienen que ver con esta infinita historia judía. Bueno, para hablar y para conocer más sobre historia judía, les recomendamos que entren en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren también pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía y suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y esto nos trae a que la última vez, hace 2 semanas, empezamos con un nuevo capítulo. Ya saben los que nos siguen que estos capítulos son muy largos, tienen muchas partes. Y ahora estamos hablando de la modernidad, o sea, de lo que pasó después de la Edad Media en el área de Ashkenaz. Hemos empezado hablando de eso hace 2 semanas y hoy seguiremos hablando, y creo que no solamente de lo que surge en Ashkenaz para esa época, sino también de lo que desaparece en esa época, ¿no? Sí, tal cual, o de los cambios que empiezan a producirse. Tiene que ver con muchas cosas que le pasan a los europeos, esta región, y yo dije que parece ser que una especie de bisagra fue la guerra de los 30 años, que historiadores importantes hablan de un retorno de los judíos que habían escapado por distintas razones, por la peste negra o por perseguidos, por la iglesia, por la plebe, por tantas cosas, se habían ido hacia Europa Oriental. Empieza como un movimiento, un reflujo, donde se van a instalar lentamente en territorios como lo que es la Silesia, lo que después va a ser Prusia. Lentamente van a retornar a lugares de los que fueron expulsados. Pero en medio de toda esta historia me gustaría contar algunas otras cosas que tienen que ver con esta cosa increíble y maravillosa, por lo menos para mí, hasta el día de mi muerte así será, que es el descubrimiento, lo que es Internet, lo que es Google, lo que son todas estas cosas, porque te permite descubrir cosas así inesperadas y que uno ignoraría absolutamente si no existiría algo como eso. Y entonces, en principio es para contar qué pasaba con estas comunidades judías que empiezan esta especie de retorno, expulsión y retorno, y esta característica de la cultura ashkenazí. Entonces, en principio, lo que quiero contar un poco es, la vez pasada hablamos del retorno a lo que era la especie de Zollverein, de esa infinita cantidad de pequeños estados, infinita no, pero enorme cantidad de pequeños estados, principados, obispados, que es lo que queda después de la división que se produjo, de la destrucción del Imperio Sacro-Romano Germánico. Pero había un lugar donde los judíos habían estado instalados, que es el Imperio Austríaco, Austria, donde los judíos también habían estado viviendo por mucho tiempo. Y entonces a estos judíos les pasa que fueron expulsados en el siglo XV, algunos quedaron, algunos o bastantes quedaron viviendo ahí durante el siglo XVI en forma clandestina, y para 1648 los judíos vuelven, y cuando hablo de Austria, de lo que estoy hablando es de Viena principalmente, y entonces lo que puede verse es que la ciudad sirve como refugio para los judíos sobrevivientes de los ataques terribles de los cosacos de Khmelnytsky, aquellos que habían podido sobrevivir a esta matanza tan cruel, no solo matanza, a la venta de esclavos que él realizó de los hombres que quedaban vivos, y entonces buscaron refugio en Austria. Sin embargo,
tampoco están bien vistos ni bien aceptados en este imperio de los Habsburgo, y los que van a quedar van a ser gente poderosa y conspicua, gente que tiene mucho poder y riqueza, que fueron Samson Wertheimer y Samuel Oppenheim. Después voy a contar otro poco de cómo siguió esta historia. Y después tenemos lo que es Bohemia. Lo que es Bohemia es lo que sería hoy la República Checa. Lo que pasa que cuando se habla de la historia de Europa, lo que hay que tener presente es que cambiaron muchas veces de manos, de nombres. Qué sé yo, la vez pasada estaba leyendo en un texto con el cual estaba trabajando que Pressburg fue una ciudad importantísima de lo que es hoy en día Hungría. Y en este momento Pressburg es Bratislava, lo que fue es la capital de Eslovenia. Y entonces uno todo el tiempo tiene que estar así prestando mucha atención por estas cosas tan imprevisibles que ha tenido el mapa europeo, como las distintas guerras han dividido y han cambiado estos grandes a veces imperios, y todos los han cambiado de manos, los han reducido. Todo el tiempo es una geografía y un sistema político que va cambiando. Y bueno, los judíos están en medio de estos lugares. También debo contar que para el siglo XVII ya estamos ya más avanzada la modernidad, estamos hablando del siglo XVI. Esto es plena modernidad. Todavía no es, la guerra de los 30 años no ha tenido lugar, pero Praga es una de esto es en Bohemia, es una de las ciudades más importantes donde viven los judíos. Que sea una de las ciudades más importantes no significa que los judíos lo hayan pasado demasiado bien ahí, eso también hay que tenerlo presente. Y Praga es una ciudad que va a tener gente de una gran erudición en temas del judaísmo. Va a tener a alguien tan importante como Yehuda Leib Bezalel, el Maharal de Praga, como se lo conoce, que era un rabino que, además de poseer grandes conocimientos en temas judaicos, era alguien que también leía cosas que no solo pertenecían al ámbito de los judíos. Y entonces ahí hubo gente muy importante, pero lo que hay que entender es que, aparte, cuando uno pasea por Praga, lo que está viendo, Praga es tan hermosa porque fue la capital del imperio en la época de un emperador bastante raro y extraño. Se dice que era alguien que estaba afectado mentalmente, pero lo cierto es que prácticamente fue como una ciudad que tenía un esplendor renacentista. Este emperador, que era Rudolf II, Rodolfo, tuvo una corte muy importante donde se apoyaban las ciencias y las artes. Es cierto que a él lo que le interesaba especialmente era todo lo que tenía que ver con la magia, la hechicería, con todas las ciencias oscuras, no me acuerdo cómo se le decía. Y acá están también los judíos, hay grandes astrónomos que llegan. Kepler busca refugio en esta corte, y entonces también acá hay judíos también muy sabios en temas muy eruditos, como fue David Gans en el tema de las matemáticas y de la aritmética. Lo cierto es que el judaísmo bohemio, o ahora le diríamos checo, desarrolla todo un sistema ahí son donde se van a imprimir las primeras Agadot, los libros las lecturas que se hacen en Pesach, tienen importantes también imprentas, y tampoco vamos a decir que los judíos vivían con una gran seguridad. Lo que pasa es que ahí va a haber alguien como primero Meisel, que va a ser un hombre muy rico y muy capaz, que va a ser no solo el protector de su comunidad, sino que le es muy útil a los reyes, como van a ser, y después lo vamos a ver,
todos estos judíos cortesanos que aprovechan el dinero, el poder que logran y la capacidad que tienen de satisfacer ciertas necesidades y demandas de los emperadores o de los reyes para utilizarlos no solo en su propio beneficio, sino como protector, para proteger a su propia comunidad. Y otro de ellos después va a ser Basevi, cuya tumba está ahí en el cementerio de Praga. ¿Por qué estoy contando esto? Lo estoy contando porque para el siglo XVII, a pesar de las andanzas y desventuras de estos judíos, que no les va a ir demasiado bien bajo, por ejemplo, la reina María Teresa de Austria, lo que pasa es que para el siglo XVII va a ser la comunidad judía ashkenazí más poblada de Europa. Va a superar en eso al judaísmo polaco y a los demás judíos y a las demás juderías. A veces les va mejor, a veces les va peor, nunca les fue así maravilloso, pero maravilloso yo creo que nunca les fue a ninguno de los judíos que vivieron en estos lugares. Lo que yo te quería contar, Jorge, es que yo estoy trabajando con material, las clases que yo doy las ilustro con imágenes, y a mí me sorprende así la cantidad de pequeñas comunidades que residían en pequeñas aldeas, lo que ha quedado de ellas, pequeñas sinagogas, cementerios, y cómo, bueno, eso con el paso del tiempo va a desaparecer, pero mientras tanto algunas de ellas se conservan, y cómo la gente que ha vivido en esos lugares o en las proximidades se preocupa por visitarlos, o como desde Israel mismo mandan de repente a jóvenes o a especialistas para que guarden, para que se ocupen de registrar la presencia de pequeñas sinagogas, de pequeños guetos o juderías en las que ya no ha quedado nada, y no quedó nada porque por ahí pasó todo, porque se tuvieron que ir en muchos casos, porque pasó la Primera Guerra Mundial, después pasó el nazismo, y después pasó la Unión Soviética, así que les pasaron demasiadas cosas, pero de lo que queda se está tomando un registro, y es sumamente conmovedor cuando vos estás viendo esos pequeños lugares que llevaban una vida así absolutamente judía. O yo me entero, no sé si vos sabías que Pressburg fue la capital de los judíos, una capital y una ciudad muy importante, hasta que se transformó en Bratislava, que tenía toda una cuestión de erudición rabínica importantísima. Bueno, después con el paso del tiempo ya vino el judaísmo secular, el tema de la Ascalá, que es la ilustración judía, y bueno, y después, pero ya bastante más cerca de nuestra época, el tema del sionismo. Pero digamos que a partir de los años, y otro lugar que también se va a repoblar lentamente, va a ser uno de los más antiguos, y a mí, si tengo tiempo te digo, que es la Alsacia. Alsacia lentamente, los judíos, después de la guerra de los 30 años, se empiezan a instalar nuevamente ahí. ¿Tengo tiempo para contarte algo? Sí. Yo, como siempre, estoy trabajando y además ilustro mis clases y todo eso. Hace un tiempo yo encontré que había un pintor que se llamaba Alphonse Lévy, que era un judío francés. Y bueno, y entonces él pintó cómo eran estas comunidades de Alsacia, que son del siglo XIX. Por empezar, con cuánto amor las pintó él, tiene toda esa cosa, en Yiddish dirían que tiene Leimish, el amor, uno está mirando como, y está escrito en Yiddish directamente por él. Además me sorprende esa cosa así de dejar testimonio. Su familia fue lo suficientemente adinerada para que él después pudiera irse a París. Yo creo que él pintó para 1840, pero
Y hay algo mucho más curioso todavía entre las cosas que él hizo. No sé, curioso, él después se va a Argelia y entonces él pinta a los judíos de Argelia. El mismo Rebbe que está preparando a un chico para su bar mitzvah y lo está educando y le está enseñando, es un hombre que tiene, o puede ser un judío sefaradí o no, con vestido al estilo como vestían los judíos de Marruecos. Y entonces, más allá de que en este momento yo ya no estoy hablando de lo que pasó, lo que a mí me provoca es así como una cosa como de nostalgia y de pena. Es cierto que viven judíos ahora en Alsacia. No son demasiados, pero viven y tienen una linda sinagoga en Estrasburgo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Argelia no quedan judíos, ¿no? Y como muchos de esos, por esas cosas de las andanzas del pueblo judío, como muchos de estos, cuando los echan después de la guerra de Argelia, ellos van a ser los pies negros, y sobre todo con los judíos, los argelinos no querían saber nada, y los que no se van a Israel, principalmente a otros lugares, se van a Francia, y en Francia, en uno de los lugares que se van a instalar, es acá, en Alsacia, en el reino del Yiddish, que va a renacer a partir de estos, después de la guerra de los 30 años, y van a entrar en contacto estas dos comunidades. Y a mí todo el tiempo es esta cosa, esta fascinación y esta sorpresa. Y debo decir, no solo fascinación y sorpresa, a mí mirar esas pinturas, esos dibujos que él hizo de la Bobe que está haciendo los Kneidlach él lo hace como una especie como de caricatura. ¿Nunca los viste? No. Fíjate, porque es como muy entrañable. Ella está haciendo los Kneidlach para Pesach, o el marido está mirando cómo está el fish para Chávez. Toda una serie de cosas así, sorprendentes y muy entrañables por la forma en cómo él lo hizo. Bueno, todo este mundo empieza a recuperar la presencia judía a partir de la guerra de estos 30 años, y cuando estos judíos se hacen necesarios. O porque hay un judío de la corte que los protege, que les da trabajo, o por los impuestos que pagan, o porque los necesitan, porque son muy buenos artesanos también los judíos. Los otros, los que son los todopoderosos de la corte, además de manejar una serie de negocios, lo que son financistas. Y bueno, la próxima vez, o no sé, voy a contar cómo estos judíos son tan necesarios, porque, por ejemplo, durante la guerra de los 30 años y en otros momentos, ellos eran capaces de aprovisionar un ejército de todo lo que necesitara en muy poco tiempo y con mucha diligencia. Y estas cosas eran negocios que hacían entre judíos ashkenazim y sefaradim juntos. Digo, para que se entienda este tipo de relaciones que van a establecer entre estas dos comunidades, que la mayor parte de la gente supone que eran ajenas y que se desconocían entre sí, y la verdad es que no fue así, o por lo menos no en todas partes y no en todas de la misma manera. Bueno, no sé si queda algo que te gustaría preguntarme o comentarme. No, tenemos muchas entregas por delante para ir dilucidando los temas, así que nos vamos a conformar con estas palabras de hoy. Y como siempre, invitamos a los oyentes a volver a comunicarse con nosotros, a entrar en este programa dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Obenbergui. Muchas gracias a vos, y bueno, hasta nuestro próximo encuentro.